ya estamos de regreso entonces en Conexión Global Prime y vamos a partir con el análisis de todos los miércoles de Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Alicia, muy bien, ¿tú? Bien, también. Vamos entonces a hablar de esta gira de Donald Trump y quiero mostrarte el mapa para que la gente se sitúe por los países donde está Donald Trump. Partió entonces en Arabia Saudita, hoy pasó por Qatar y ya mañana va hacia los Emiratos Árabes Unidos. No va a viajar ni a Israel, que también se habló un poco de eso, vamos a mencionarlo más adelante, pero entonces son estos tres países del Golfo Pérsico donde realiza su primera gira internacional. Raúl, ¿por qué escoger estos tres países? ¿Cuál es la importancia de estos tres países? Yo creo que la importancia ha quedado de relieve con la agenda económica de Trump más que la agenda política, porque ha cosechado unos contratos pero increíbles. Consiguió, por lo menos, se habla de contratos que no están todos firmados, hay que recorrer todavía un poco de camino en esto, pero $600 mil millones de negocios con Arabia Saudita y 200 millones de dólares, 200 mil millones de dólares, perdón, en Qatar. Es decir, la venta más grande que ha hecho la compañía aeronáutica Boeing, con 160 aviones que Qatar le compra. Claro, esto obviamente no lo decidieron a la bajada del avión Sí. del presidente Trump. Esto se venía negociando hace bastante tiempo, pero el negocio, y el más importante, es con Arabia Saudita, y esto significa la reincorporación plena y total de Arabia Saudita al mundo diplomático internacional, porque Arabia Saudita había quedado en un entredicho y había un cuestionamiento importante, pese a su tremenda gravitación económica, siendo un país petrolero, productor de petróleo de primer orden, con el asesinato del periodista Khashoggi, Jamal Khashoggi, que fue asesinado por emisarios del régimen saudí en Turquía. Bueno, esto fue en 2018. Y bueno, si recuerda, este hombre, este periodista fue a renovar su visa. Él tenía doble nacionalidad, era saudí y estadounidense, y era corresponsal, era un periodista de fuste, corresponsal del Washington Post, escribía columna. Bueno, él entra a la embajada y desaparece. Y después se supo que había sido despedazado, cortado en pequeños pedazos, así como en una carnicería, por un equipo especial que había viajado de Arabia Saudita para liquidarlo bajo las órdenes, y esto lo estableció el gobierno turco. Tenía grabaciones del gobierno saudí. Y en esas condiciones de Mahmoud bin Salman, que es el regente, el príncipe regente, de hecho es el gobernante en Arabia Saudita, se había deshecho de él a través de este mecanismo asesino. Bueno, y esto generó un freno dramático en las relaciones de Arabia Saudita con Estados Unidos, que es su principal socio comercial por lejos, en el sentido que buena parte de la industria petrolera saudí fue desarrollada por Estados Unidos, y Arabia Saudita existe como un país independiente gracias a la protección militar que le ha brindado Estados Unidos. Bueno, las relaciones entre los dos países fueron bien tensas. No sé, ¿recuerdas una visita que hizo el presidente Biden en que se encontró con bin Salman y apenas se tocaron con el puño? Sí. No se dieron la mano. Para que no hubiera un titular que dijera estrecharon mano, no, rozaron puño. Pero, y en ese sentido, entonces, ¿dónde quedan los derechos humanos? La preocupación también por los combustibles fósiles. Bueno, a Donald Trump no le importa mucho eso. Él está con drill, baby, drill. Perforemos y volvamos a eso. Pero él deja todo atrás y no importan los cuestionamientos, entonces, a esos temas. Absolutamente. Es decir, yo creo que los derechos humanos lo tienen absolutamente sin cuidado. Y claro, él va a volver a Estados Unidos henchido y diciendo, mira, aquí están el paquete de contratos que firmé, ¿cuántos empleos va a generar esto?
Esto para Boeing es un regalo increíble, 160 aviones de alta gama, bueno, toda una serie de contratos también sobre inteligencia artificial, cosas relativamente insólitas, van a comenzar a producir chips para inteligencia artificial en Arabia Saudita. Y uno se pregunta, ¿cuántos científicos, cuántos técnicos de alto nivel tiene Arabia Saudita que es incapaz de tener una fuerza aérea? Tiene los aviones más modernos, pero está llena de pilotos extranjeros, mercenarios algunos, otros tiene pilotos pakistaníes, es decir, no tiene personal para manejar estos aviones tan avanzados que son, en la práctica, son computadoras volantes y hay que tener un muy buen conocimiento para manejarlo. Pero claro, Arabia Saudita tiene el dinero y los sueldos que se pagan allí son fenomenales, de manera que puede conseguir los técnicos, pero en términos del desarrollo del país, esto, digamos, uno se pregunta qué desarrollo tiene Arabia Saudita para aspirar a ser productora de chips, que es uno de los artefactos más sofisticados y de alta tecnología. Es decir, es como se decía de Arabia Saudita, mi abuelo andaba en camello, yo ando en auto, y claro, cuando se les acaba el petróleo, y mi nieto va a andar a pie. Bueno, es un país lleno de contraste, pero es básicamente una autocracia en la cual hay poco que aplaudir. Digamos, el aplauso que hay hacia Arabia Saudita es que ha ido mejorando gradualmente, pero hay pocos países en que la opresión a la mujer sea más... bueno, por supuesto, hay otros peores, pero Arabia Saudita está en la primera liga de la discriminación a las mujeres, donde las mujeres no tienen personalidad legal. Una mujer no puede decir, yo soy quien soy. La mujer dice, yo soy la esposa de, soy la hija de, soy la sobrina de. Y en la medida que puede autentificar esa relación, ella existe. Para viajar necesita un permiso especial de su tutor. El referente de toda mujer es un tutor. Recién ahora les han permitido manejar, hasta hace poco, las mujeres no podían... Fue noticia cuando... Exacto, sí. No podían estar detrás de un volante. O sea, eso te dice el grado de atraso que tiene Arabia Saudita en términos sociales. Claro, tiene los mejores malls del mundo, edificios colosales, pero todo eso es inversión extranjera, no es un desarrollo saudí. Pero ¿no es peligroso para Estados Unidos hacer negocios con estos países que finalmente, si bien, claro, hay acuerdos comerciales de los que se benefician mutuamente, hacer negocios con Estados Unidos valida a estos tres países en Occidente? Como ellos reciben un reconocimiento importante diplomáticamente, ¿no? Pero ¿no es peligroso hacer esos negocios con estos países? Por supuesto que lo es, y es validar, digamos, el próximo Mundial de Fútbol se va a hacer en Arabia Saudita y hay todo tipo de cuestionamientos considerando los problemas que hubo con Qatar, digamos, que se construyen a una velocidad increíble los estadios con la muerte de decenas, de cientos de trabajadores inmigrantes sin ninguna contemplación por sus condiciones de vida. Para los trabajadores inmigrantes en Arabia Saudita, en Qatar, te retiran el pasaporte y tu empleador queda con el pasaporte, de manera que tú eres totalmente dependiente de las relaciones con el empleador. Si el empleador te despide, automáticamente te echan del país. En fin, cambia tu vida de la noche a la mañana. No, son situaciones de explotación realmente medievales las que se vive en algunos de estos países. Pero claro, si te regalan un avión de 400 millones de dólares, te firman contratos colosales, descomunales. Y bueno, Trump es, como se dice, un negociador y va a volver a Estados Unidos con casi $1 trillón en contratos. Claro. Bueno, y lo que importa, la caridad comienza por casa, y él se va a jactar y va a decir, vamos a crear tantos miles de empleos, esto es lo que conseguí en la gira. Y bueno, la gran mayoría de sus compatriotas va a decir, bueno, está bien. No importa de dónde venga la plata mientras haya plata. Exacto, y bueno, esto impulsa nuestra industria y vamos a vivir mejor en Estados Unidos. Ahora, nosotros no podemos condicionar
lo que pasa en otros países. Raúl, me gustaría detenerme también en Qatar, porque también es interesante el caso de Qatar, que se ha convertido en un gigante de las relaciones diplomáticas, ha sido el mediador en Medio Oriente, a pesar de que es muy chiquitito, 2 millones de personas viven en Qatar. ¿Cómo logró esa importancia y qué gana con estos acuerdos con Estados Unidos? Bueno, Qatar es un emirato y el emir de Qatar ha tenido una política aperturista en términos relativos al Medio Oriente y, como tú bien señalas, Qatar se convirtió en uno de los principales negociadores en todo el conflicto israelo-palestino, en Gaza específicamente, y Qatar ha sido, junto con Egipto, uno de los grandes gestores en las negociaciones que han tenido lugar hasta ahora, de manera que sí, Qatar juega un rol absolutamente desproporcionado al tamaño de este emirato, que es pequeño, con un par de millones de habitantes, pero tiene enormes recursos petroleros y por lo tanto es un país que, nadando en plata, con un ingreso per cápita muy alto, se puede permitir este protagonismo y financiarlo. Ahora, ¿qué pasa con Irán? Que recordemos que es la potencia nuclear. Ha dicho declaraciones Donald Trump que está dispuesto a conversar con Irán, pero que si no, que se preparen para lo que se viene. ¿Cuál es el objetivo acá de Trump respecto de Irán? El más importante es que no se convierta en una potencia nuclear. Irán tiene capacidad nuclear, como tú bien señalas, pero la tiene nucleoeléctrica, es decir, producen electricidad con energía nuclear. Pero Irán, hasta donde sabemos, y nadie ha dicho lo contrario, no tiene armas atómicas. E Irán ha dicho que no busca tenerlas, pero lo que sí ha hecho es aumentar su capacidad tecnológica a un punto en que si quisiera tenerlas, las podría tener con mucha rapidez. E Israel ve, y lo ha planteado muchas veces, en Irán una amenaza que Israel denomina existencial. Claro, porque un arma atómica puede marcar el fin de la existencia de una parte importante de un país, sobre todo cuando son países pequeños como Israel. De manera que Estados Unidos ha hecho causa común con Israel en este sentido e Irán ha estado cercado y sometido a una serie de sanciones económicas bastante severas para que renuncie a la idea de tener un arma atómica. Y bueno, ¿qué es un arma atómica exactamente? ¿Cuándo es un arma operativa? ¿Cuándo el nivel de enriquecimiento de uranio te permite tenerla? ¿Es posible tener un arma atómica sin probarla antes? Es decir, tú tienes que hacer ensayos, todos los países lo han hecho, y mientras no las pruebes, no puedes estar seguro de que realmente cuentas con un arma. Y si no estás seguro, no puedes entrar a hacer el bluff de que, cuidado, que si te metes conmigo, yo tengo un arma atómica, y si no la tienes, bueno, todo esto ha sido materia de mucha especulación durante muchos años, pero ahora Trump quiere volver a Estados Unidos y tratar de resolver de una vez por todas la relación con Irán, y en eso ha estado con Israel y tiene diferencias con Israel. Israel plantea una posición, como suele hacer Israel, mucho más agresiva hacia Irán. Israel, si de Israel dependiera, ellos lanzarían un ataque inmediatamente sobre las instalaciones nucleares iraníes. La última vez que atacaron Irán lo hicieron en respuesta a un ataque iraní, y se, bombardearon instalaciones de artillería antiaérea, bases aéreas, pero se abstuvieron de tocar el programa, las instalaciones nucleares. Bueno, si fueran a un conflicto abierto, probablemente sí lo harían. Y bueno, eso puede tener consecuencias a otro nivel. Y Trump quiere lograr un acuerdo con Irán y ha demostrado cierta paciencia, tolerancia, ha dado ultimátum, pero los ha ido prorrogando. Y hay esperanza de que se pueda llegar a un acuerdo. Irán es un país con mucha estatura política, es un país con mucha historia y, ¿cómo decirlo?, es un país que no se agacha fácilmente. Es decir, no es fácil asustar a los iraníes, que han tenido una gran personalidad en materia de temas internacionales, e incluso cuando estuvieron en guerra
con Irak, la guerra más larga del siglo pasado, con cientos de miles de muertos. Irán se mantuvo firme hasta el final y fue una guerra que terminó, digamos, con un acuerdo de paz, pero en el cual Irán llevaba la ventaja. Pero por lo mismo, Irán es un país que hay que mirar con respeto. Raúl, ¿qué te pareció que no haya ido a Israel Donald Trump? Bueno, hay muchas especulaciones sobre eso, Sí. ¿verdad? Bueno, en la prensa internacional están apareciendo un número creciente de artículos que hablan de los desajustes o los desacuerdos con Netanyahu, y que, digamos, Estados Unidos está empujando a Israel a una posición más dúctil, menos agresiva, y el propósito último más importante de este viaje a Arabia Saudita es lograr la incorporación de Israel de manera plena al Medio Oriente. Es lo que en su momento se llamó los Acuerdos de Abraham. Y es que el conjunto o la mayor parte del mundo árabe, no incluyo los iraníes que no son árabes, el mundo árabe reconozca a Israel. Y Arabia Saudita es uno de los temas centrales que tenía Estados Unidos justamente en este viaje, y partió en Arabia Saudita. Una de las primeras cosas que hizo fue reconocer al nuevo gobierno en Siria. Sí. Y eso es, digamos, se ven las imágenes, y el monarca en Arabia Saudita, bin Salman, aplaude, pero de lleno, cuando Trump hace el anuncio. Y él le dice, lo que hago por el príncipe, cuando anuncia... Justamente, y esto es un cambio importante, y la movida de Trump apunta en buena medida a lograr que, con el reconocimiento de Siria, del nuevo régimen, que es un régimen que está lleno de signos de interrogación, sí, pero lleno, exacto. O sea, su líder viene de Al Qaeda, es decir, el enemigo jurado de Estados Unidos y de Occidente. Bueno, y que, digamos, él gana la guerra civil en Siria, o sale a la cabeza del bando ganador con mucho respaldo de Turquía, pero que, digamos, es una cantidad desconocida. Este hombre, así como fue Al Qaeda ayer, hoy puede ser aparecer pacificador ante los occidentales, y mañana tener un viraje y volverse contra sus actuales amigos. De manera que ahí hay mucha incertidumbre. Pero el propósito principal de Trump es justamente hacer que, al reconocer a Siria y reconocer este nuevo gobierno, es lograr avanzar a este acuerdo de reconocimiento de Israel por el conjunto del Medio Oriente. Hay muchos países que ya la reconocen, como Egipto, pero hay muchos países árabes que no han reconocido a Israel, y aplicar y desarrollar los acuerdos de Abraham. Que estaban bien cerca antes del ataque de Hamás. Y acá hay una piedra de tope que es fundamental, y es la suerte de Gaza. Exacto. Y también quiero tocar ese tema, que fue el último ataque, 20 niños murieron, y se realiza este ataque después de la liberación de este rehén israelí-estadounidense. Tú ya lo habías adelantado la semana pasada, que hay que estar atentos a lo que está pasando en Gaza. Absolutamente, porque el gobierno israelí, o varios ministros del gobierno israelí, han anticipado que van a lanzar una ofensiva de grandes proporciones. De hecho, han convocado a los reservistas, y todos los indicios es que preparan un ataque ahora, cuando apenas parta Trump del Medio Oriente. Este fin de semana. Este fin de semana podría haber un ataque masivo en el cual se presume, de acuerdo a los trascendidos, serían ocupados 2/3 de la franja de Gaza, y la población sería desplazada hacia el sur, al tercio restante, hacia el mar, y allí se ofrecería un programa de reubicación para todos aquellos que lo deseen. Sería voluntario. Dicho en palabras bonitas. Exacto, voluntarios en una franja donde más de ya casi 3 meses no entra alimentación, donde cerca del 30%
está padeciendo hambruna. No Uno pueden ve las salir. imágenes de criaturas. Es absolutamente desgarrador. Es una población que está sufriendo lo indecible. Bueno, a ellos se les va a ofrecer la posibilidad voluntaria de abandonar la franja y tratar de asignarlo a otros países, y no van a faltar los países que con los debidos incentivos económicos van a estar dispuestos a recibir 20.000, 50.000 y así sucesivamente, y tratar de absorber al grueso de esta población y llegar al final al proyecto de la Riviera de la Franja de Gaza. Exacto, de Donald Trump. Se nos acabó el tiempo, Raúl. Lamentablemente, interesantísimo tu análisis. Nos vemos no la otra semana, la próxima, ¿De acuerdo? que es feriado. Claro. A descansar. Y nosotros llegamos hasta el final de Conexión Global Prime. Estamos atentos entonces a lo que está ocurriendo en Medio Oriente, tanto en esta gira de Donald Trump como lo que está pasando actualmente en Gaza. Que estén muy bien y sigan en CNN Chile. Chao.